Bueno, jóvenes, la clase anterior nos quedamos en esta diapositiva en la que es el plano neutro. En esta ocasión vamos a explicar bien lo que es el plano neutro. La definición dice, es el punto donde el voltaje inducido en las bobinas de armadura es prácticamente cero, y es cuando el plano de la espira es perpendicular al campo magnético. Bueno, recordemos que tenemos esta parte de aquí, es la espira, que ya técnicamente le vamos a llamar devanado de armadura. Estas piezas semicilíndricas le vamos a llamar conmutador, y estas otras partes son las escobillas. A todo esto le vamos a llamar armadura. El conjunto espira conmutador le vamos a llamar armadura. Observemos que aquí, en esta posición, donde el plano es totalmente vertical, aquí el voltaje inducido es cero. El voltaje máximo es cuando el plano de la espira es totalmente horizontal, o sea, está totalmente acostado. Y aquí volvemos a totalmente vertical, es cero también. Observemos que cuando está totalmente vertical, que el voltaje inducido es cero, recordemos que en ese momento las escobillas están tocando, ambos segmentos del conmutador, cortocircuitando al conmutador y a la espira. En ese momento ese cortocircuito produciría un chisporroteo, pero debido a que el voltaje inducido, que es cero, ahí ya no se producen esas chispas de cortocircuito. Es a lo que se refiere este párrafo. Vamos a abundar un poco más sobre esto. Observemos aquí la espira. En su interior pasa el campo magnético de las piezas polares norte-sur. Recordemos que el campo magnético zarpa de la pieza polar norte, atraviesa la espira y llega a la pieza polar sur. En este momento, la espira tiene un plano totalmente vertical. En ese momento, el voltaje inducido es cero. Y también en ese momento ocurre el cortocircuito por parte de las escobillas. Vemos que dice aquí, la escobilla conecta en corto a los dos segmentos de conmutador. Por consiguiente, también cortocircuita a la bobina, o sea, a esta espira que llamamos bobina de armadura. Acuérdense que las partes giratorias le vamos a llamar armadura. A este plano que tenemos aquí, que es totalmente vertical, el plano de la espira, le vamos a llamar plano neutro geométrico. Que no se les olvide ese tecnicismo, plano neutro geométrico. Dice, el plano neutro se localiza en la parte central de la separación de las piezas polares, o sea, aquí en medio, y es perpendicular a las líneas de flujo del campo magnético, y se encuentra exactamente a la mitad de las piezas polares. Ese es el plano neutro geométrico, o plano neutro mecánico, como decimos aquí. Esta línea discontinua oscura representa el plano neutro geométrico o plano neutro mecánico. Pero algo les puede inquietar. Observen aquí que dice nuevo plano neutro, o sea, se desplazó. Vamos a ver, dice aquí, ya en la práctica el plano neutro se desplaza debido a dos fenómenos: la reacción de armadura y la autoinducción. El desplazamiento de plano neutro se puede corregir de la siguiente manera: moviendo las escobillas a la nueva posición del plano neutro, o también añadiendo algo que evite que el plano se desplace. ¿Y cuáles son esas cosas que vamos a añadir? Van a ser interpolos y devanados compensadores. Ahora, si no reubicamos las escobillas y el plano neutro sufre un desplazamiento, se va a producir el chisporroteo debido al cortocircuito. Vamos a abundar un poco más sobre esto. Vamos a analizar esta figura. Tenemos aquí la pieza polar norte, tenemos la pieza polar sur, y bueno, ahí debería de haber un campo magnético que va de norte a sur. Este sería el campo magnético que le vamos a llamar campo magnético principal.
En este momento no lo ilustro porque vamos a ver un campo magnético más interesante, este que tengo iluminado de rojo. Ese campo magnético que tiene así esta forma, así como gajos, y está representado por líneas discontinuas de color rojo, es un campo magnético que representa al campo magnético de la armadura. Esta parte, este círculo que tenemos aquí representa la armadura, o sea, es la parte rotatoria del generador, las piezas que se mueven, o sea, el devanado de armadura y el conmutador. Toda esa pieza movible es la armadura y está representada con este círculo, pues la armadura produce este campo magnético que tenemos aquí de rojo. Estos gajitos rojos así representan el campo magnético debido a la armadura. Y esta barra gris es el plano neutro geométrico o mecánico. Ahora vamos a leer los párrafos. Dice, campo magnético producido por la corriente a través del devanado de armadura. O sea, cuando la armadura está proporcionando o produciendo corriente, se produce este campo magnético. Si el generador no está suministrando corriente, no circula corriente por el devanado de armadura y a su vez no se producirían estas líneas de campo magnético que tienen forma de gajos. O sea, esto es producto de la corriente que circula por el devanado de armadura. Leemos este otro párrafo. Cuando un generador suministra corriente a la carga, esta corriente también circula por el devanado de armadura, generando un campo magnético. Es esto que tenemos aquí. Ahora, la misma figura, pero ahora tengo ilustrado el campo magnético principal, es decir, el campo magnético que sale de la pieza polar norte hacia la pieza polar sur. Ahora, el campo magnético principal y el campo magnético producido por la armadura se manifiestan al mismo tiempo. Campo magnético del devanado de armadura, campo magnético de las piezas polares o el campo magnético principal. Y ahora, ¿qué va a pasar o qué surge de la combinación de estos dos campos magnéticos? Porque estos dos se manifiestan o se presentan al mismo tiempo. Pues lo que ocurre es esto que tenemos aquí, una combinación que lo que ocasiona es una deformación del campo magnético principal. Observen el campo magnético, en lugar de ir recto, aquí tiene unas ligeras ahí deformaciones, las líneas del campo magnético. Esas deformaciones son producidas por el campo magnético que produce la armadura. A este fenómeno le llamamos reacción de armadura. Esto ocasiona que el plano neutro, que es donde el voltaje producido tiene que ser cero, pues el plano neutro ahora se ha desplazado. Y ese desplazamiento le ocasiona esta deformación del campo magnético gracias al campo magnético que produce la armadura. Reacción de armadura. Entonces, para corregir esto, pues hay que mover las escobillas. Ahora, ¿en qué dirección se va a desplazar el plano neutro? La dirección del plano neutro, o sea, ¿en qué dirección se va a mover? Va a ser en dirección de la rotación de la armadura. En este momento, como el plano neutro se desplazó en sentido horario, en lugar de estar en esta posición, se desplazó, como indica la flecha, en sentido horario, significa que la armadura está girando en ese sentido, en sentido horario. Y este es el nuevo plano neutro. Dice el párrafo, desplazando al plano neutro en la dirección de rotación. Ahora aquí viene algo importante. Cuanto mayor sea la corriente de carga, o sea, la corriente de carga es la corriente que está produciendo el generador y que estamos aplicando a la carga. Cuando digo carga me refiero a la resistencia, al foco, al motor o lo que estemos o lo que sea que estemos energizando. Mientras mayor sea la corriente que esté suministrando el generador, mayor será la deformación del campo magnético principal y mayor será el desplazamiento del plano neutro.
Seguimos ahora con otro fenómeno, el fenómeno de la autoinducción en las bobinas de armadura. Aquí tenemos la armadura, esta espira rotatoria pues es la bobina de armadura y vamos a ver ese fenómeno de la autoinducción. Leemos el párrafo. La corriente que circula por una bobina de armadura tiende a descender a cero en el punto donde la bobina no corta las líneas de flujo magnético del campo principal. O sea, en este momento, que cuando es el momento, el punto instante cuando la bobina no está cortando las líneas de campo magnético, el voltaje aquí debería de ser cero. Pero ocurre un fenómeno. Sucede que el campo magnético de la bobina se desvanece dando origen a un voltaje autoinducido. Como el campo magnético aquí en la bobina está desapareciendo, al mismo tiempo de irse disminuyendo el campo magnético, ese campo magnético que se está disminuyendo está cortando al mismo tiempo las espiras y se produce ahora una nueva corriente en la bobina que trata de impedir que la bobina se descargue. Fíjense, dando origen a un voltaje autoinducido que permite la circulación de la corriente, evitando reducirse instantáneamente a cero. En pocas palabras, o para decirlo prácticamente, decimos que la bobina en esta posición debería de ser cero, pero sucede que la bobina almacena un poquito de corriente y de voltaje. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje debería de ser cero, la bobina en realidad en ese momento no tiene 0 voltios. Tiene un pequeño voltaje y corriente almacenado, ocasionando que en ese punto instante el voltaje no sea exactamente cero, sino tiene un ligero voltaje ahí. Eso es producido por la autoinducción. Leemos el párrafo. Esto significa que el voltaje en una bobina no es igual a cero, sino hasta cierto tiempo después de que la bobina ha pasado el punto en su rotación donde no corta líneas de flujo. Aquí en este momento la bobina debería de tener 0 voltios, pero como logra almacenar un poco de voltaje y de corriente, en ese momento no es 0, tiene un poquito de voltaje y corriente. Eso significa que aquí en realidad no está el plano neutro. Hay que mover las escobillas un poco más porque en este momento sí produciría un chisporroteo, debido a que se está produciendo una corriente de cortocircuito gracias a que la bobina tiene almacenado un poco de voltaje y corriente. Entonces el plano neutro sufre dos desplazamientos. Tengo el plano neutro mecánico o geométrico. Este sufre un desplazamiento debido a la reacción de armadura y tenemos otro desplazamiento debido a la autoinducción. Ahora, ya este es el último desplazamiento. La posición final que tiene el plano neutro le vamos a llamar plano de conmutación. Plano de conmutación. Este ya es el desplazamiento final o la posición final del plano neutro. Leemos el párrafo. Debido a la autoinducción, el plano neutro sufre otro desplazamiento en la dirección de rotación. A esta nueva posición del plano neutro se le conoce con el nombre de plano neutro eléctrico o plano de conmutación. Recuerden también que el plano neutro siempre se va a desplazar en la misma dirección de rotación de la armadura. En este caso, la armadura está girando en sentido horario, por eso los desplazamientos fueron en dirección horaria. ¿Sí? Desplazamiento de la armadura, sentido horario, desplazamiento del plano neutro, sentido horario también. Ahora, vamos a leer estos tres párrafos. Dice, se debe tener presente que la reacción de armadura y la autoinducción son proporcionales a la corriente de carga. Ya habíamos comentado que mientras mayor sea la corriente que suministre el generador a la carga, mayores serán los desplazamientos. Siguiente párrafo, mientras mayor sea la corriente de carga, mayor será el desplazamiento del plano neutro. Redunda en lo mismo que acabamos de comentar.
Último párrafo, mientras menor sea la corriente de carga, menor será el desplazamiento del plano neutro. O sea, mientras menor sea la corriente que suministra el generador a la carga, menores serán los desplazamientos del plano neutro. Entonces tenemos aquí un problema, que el plano neutro va a tener no unos desplazamientos fijos, sino que sus desplazamientos van a ser muy variables, dependiendo de la corriente que suministre el generador a la carga. Hay que corregir eso. Para evitar esos desplazamientos muy variables o muy variantes, vamos a usar algunos aditamentos. Empecemos con los interpolos o polos de conmutación. Tenemos aquí el esquema de un generador. Esta parte circular que estoy ilustrando representa a la coraza o la carcasa del generador. Tengo la pieza polar norte, la pieza polar sur. El círculo que tenemos aquí en medio representa a la armadura o la parte giratoria del generador. Aquí estos cuadritos son las escobillas y vemos que tenemos aquí unas pequeñas piezas polares sombreadas, oscurecidas, que son más pequeñas que las piezas polares principales. Estas pequeñas salientes también son piezas polares más pequeñitas y le vamos a llamar polos de conmutación. Y aquí está, los polos de conmutación eliminan completamente el desplazamiento del plano neutro debido a la autoinducción de las bobinas de armadura y eliminan parcialmente el desplazamiento debido a la reacción de armadura. Los polos de conmutación son pequeños devanados localizados en el plano neutro mecánico o plano neutro geométrico. Con esto, jóvenes, evitamos entonces el desplazamiento del plano neutro. Y ya no tenemos que estar moviendo las escobillas, buscando el lugar donde las escobillas no hagan tantas chispas o tanto chisporroteo. Leemos el párrafo. Los polos de conmutación o interpolos son pequeños electroimanes devanados con un calibre de conductor similar al conductor del devanado de armadura y se localizan en el plano neutro mecánico. Ven que son electroimanes, está el núcleo y está el cable que lo enrolla, son electroimanes. Y con eso solventamos el desplazamiento del plano neutro. Pero aquí hay algo, dice que elimina totalmente el desplazamiento debido a la autoinducción, pero eliminan parcialmente el desplazamiento debido a la reacción de armadura. Entonces como que tenemos ahí un ligero desplazamiento debido a la reacción de armadura. Para eso existe el devanado o los devanados compensadores. Los devanados de compensación son pequeños devanados en serie conectados a las piezas polares principales. Aquí tenemos la pieza polar norte, la pieza polar sur, y aquí las piezas polares tienen unas pequeñas ranuras donde se insertan unos devanados o conductores. Estos pequeños círculos que tenemos aquí, con una cruz, con una pequeña X en su interior, representan a los conductores del devanado compensador. Aquí igual representan a el devanado compensador. Seguimos. Los devanados de compensación están en serie con el devanado de armadura y sus corrientes y campos magnéticos se oponen en dirección a las corrientes de las bobinas de armadura. Por lo tanto, los devanados de compensación anulan el campo magnético del devanado de armadura y eliminan la reacción de armadura. Sin embargo, no eliminan completamente la autoinducción de las bobinas de armadura en el plano neutro. Leemos este párrafo. Son pequeños devanados, o sea, los devanados compensadores, que están colocados en las piezas polares principales y se conectan en serie con el devanado de armadura. Entonces, con estos devanados elimino por completo la reacción de armadura y parcialmente la autoinducción. Y con los interpolos elimino completamente la autoinducción
y parcialmente la reacción de armadura. Combinando los dos, elimino por completo el desplazamiento del plano neutro. Aquí abundamos un poco más en lo que es cómo eliminamos la reacción de armadura. Recordemos, estos gajitos representan el campo magnético debido a la armadura, que es la reacción de armadura, y dice aquí que se conectan, o sea, estamos hablando de los devanados compensadores, se conectan en serie con el devanado de armadura de tal forma que sus efectos magnéticos anulan por completo el campo magnético de la armadura, dando lugar a la eliminación total de la reacción de armadura. Vamos a hablar ya de la estructura real de un generador. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo es ya un generador, ya no el generador básico, sino ya un generador real. Los generadores de corriente continua varían mucho según su estructura física. Sin embargo, hay muchas semejanzas. Vamos a ver algunas semejanzas. Primero, la armadura. Ya vemos aquí el devanado de armadura, ya no es una espira, son muchas espiras con muchas vueltas, y todas estas le vamos a llamar devanado de armadura. El conmutador, ya no tenemos dos segmentos de conmutador o dos delgas, son muchos segmentos de conmutador. Y la espira, como son muchas espiras, mucho alambre, lo vamos a tener que enrollar sobre un núcleo. Y a su vez, ya vamos a colocar un eje que atraviese a toda la armadura. Entonces, vamos a leer aquí el párrafo, dice: la armadura está formada por todas las partes giratorias del generador. La armadura se compone de todas las partes rotatorias del generador: eje o flecha de armadura, núcleo de armadura, el devanado de armadura y el conmutador. Y también se le llama conjunto de armadura. A todo esto también le podemos decir conjunto de armadura. Vamos a analizar un poco. Aquí está el núcleo de armadura. Chequen que el núcleo tiene unas ranuras y sobre esas ranuras se colocan las bobinas. Observen aquí que la bobina está cubierta. Aquí están los alambres o las espiras de alambre magneto, y a su vez tiene una cinta oscura que se llama camisa aislante. Viene aquí el alambre, el devanado, está recubierto por la camisa aislante, y aquí tenemos las salientes. Y estos alambres o puntas que salen del devanado se van a conectar al conmutador. Cada bobina, dice aquí, consiste en una o más espiras devanadas dentro de una camisa aislante común. Las bobinas están devanadas en ranuras, aquí están, en ranuras del núcleo de armadura. Ahí colocamos a las bobinas. Aquí está un corte transversal del conmutador. Tenemos aquí estas dos piezas que llamamos brida de sujeción. La brida de sujeción sujeta a cada segmento del conmutador. La brida de sujeción la atornillamos. Aquí hacemos presión sobre los segmentos del conmutador y ya todo esto va metido en presión aquí hacia el eje. Los segmentos de conmutador están separados por unas micas aislantes. Y esta parte aquí, como saliente de cada segmento de conmutador, le llamamos colas, y a las colas va ahí metido, soldado o pegado eléctricamente los alambres de aquí de las bobinas de armadura. Aquí ya vieron que dice ahí puntas de estos alambres van al conmutador, pues en realidad van aquí a las colas de cada segmento del conmutador. Aquí vemos un poco más del conmutador. Está el eje o flecha. Este eje se coloca en esta parte de aquí de la brida de sujeción, y la brida de sujeción, aquí van colocados los segmentos del conmutador. Aquí vemos el conmutador se compone de segmentos individuales de cobre. Aquí están, que llamamos segmentos de conmutador o delgas,
y cada uno de los segmentos está ensamblado en una forma cilíndrica y se fijan por medio de una brida de sujeción. Los segmentos del conmutador se mantienen juntos y se montan sobre el eje de armadura por medio de la brida de sujeción. Los segmentos están aislados eléctricamente entre sí y de la brida de sujeción. O sea, entre ellos no hay contacto eléctrico, están separados por barnices, micas y diferentes aislantes, de tal modo que no haya conexión eléctrica entre ellos, solamente magnética. Aquí viene otra vez ilustrado cómo se colocan. Aquí está separada la brida, vemos los tornillos, se coloca el segmento del conmutador y se van colocando todos en la brida y al final, por presión, aquí se coloca el eje. Leemos el párrafo. Los segmentos se colocan en un espacio cuneiforme entre las dos mitades de la brida de sujeción. Aquí está el espacio cuneiforme. Y luego dice, y entonces los tornillos de esta se aprietan, con lo cual los segmentos quedan rígidamente fijos y posteriormente se montan sobre el eje de armadura. Aquí tenemos a los carbones o las escobillas. Vemos que la escobilla está hecha de un carbón suave para no rayar al conmutador y hay un resorte para asegurar que siempre haya presión por parte del carbón hacia el conmutador. Aquí tenemos otra escobilla, pero la escobilla tiene un resorte torsional variable para que cuando la escobilla sufra desgaste podamos ajustar la presión de la escobilla hacia el conmutador. Observen que de la escobilla está esta terminal que le llamamos cola. De aquí sacamos los cables que van a ir conectados hacia la carga, que puede ser el foco, que puede ser la plancha, que puede ser cualquier resistencia o carga. Aquí en esta escobilla el mismo resorte sirve como conductor o cola que va a ir hacia la carga y aquí está el tornillo donde vamos a conectar la carga. Aquí a este diseño le llamamos montaje simple y a este le llaman pues montaje complicado. Y aquí tenemos la función. Dice este párrafo, transfieren, hablando de las escobillas, transfieren la salida del generador del conmutador a un circuito externo. Son pequeños bloques de carbón y compuestos de grafito, el cual es autolubricante. Los carbones están contenidos en sujetadores y presionados contra el conmutador por medio de resortes. Hay generadores que tienen un ajuste de tensión, como es este caso, para obtener el contacto apropiado del carbón con el mínimo desgaste. Aquí tenemos también una pieza polar. La pieza polar, si se dan cuenta, está laminada. Esas laminaciones son para evitar las corrientes parásitas. El núcleo de armadura que vimos hace unos instantes también está laminado y es para evitar las pérdidas por corrientes parásitas. Tiene aquí, aquí enrollado el devanado de campo que está metido dentro de esta camisa aislante. Y aquí están las terminales del alambre que está metido en la camisa aislante. Aquí tenemos una lámina de una pieza polar normal, aquí está una lámina de una pieza polar ranurada, donde meteríamos los devanados compensadores, que se acuerdan que los devanados compensadores son los que utilizábamos para evitar el desplazamiento del plano neutro por reacción de armadura. Leemos este párrafo. Las piezas polares ranuradas frecuentemente se usan para reducir el desplazamiento del plano neutro en generadores que llevan cargas relativamente constantes. No son efectivas bajo condiciones de cargas variables. Las cargas variables, o cuando hablamos de cargas, recuérdese que se refiere al aparato, al foco, a la resistencia, al motor eléctrico que vayamos a energizar con nuestro generador. Dice, el devanado de campo se compone de todas las bobinas de campo devanadas alrededor de las piezas polares.
Las piezas polares están construidas con hojas de acero laminadas para disminuir las pérdidas por corrientes parásitas y la forma curva que tienen es con el objeto de reducir al máximo el entrehierro entre las piezas polares y la armadura, ya que el aire tiene una alta reluctancia magnética. Al tener esta forma, podemos acercar mucho la pieza polar hacia la armadura. Como la armadura tiene una forma circular, al hacer esta forma, podemos hacer que la pieza polar esté lo más cerca posible de la armadura. La cubierta y el montaje en un generador, tenemos la coraza y los cabezales. Cubierta y montaje constituye el soporte mecánico de todas las partes que conforman al generador. En muchos generadores también proporciona protección contra polvo, suciedad y humedad. La mayor parte de las cubiertas de los generadores constan de 3 partes: una coraza, que es la parte del medio, y los 2 cabezales, o llamadas también campanas. Aquí tenemos la coraza y vemos que la coraza sostiene a las piezas polares y sostiene a los interpolos también. Y también pues va a sostener a los cabezales. Leemos el párrafo. La coraza sostiene las bobinas de campo, los interpolos y los cabezales que están montados a sus extremos y sujetados por medio de remaches o tornillos. Sirve también como parte del circuito magnético del devanado de campo. Debido a esto, está hecha de hierro o acero con buenas propiedades magnéticas, y su espesor depende del grado de soporte mecánico que debe proporcionar, así como de la intensidad del campo magnético que la atraviese. Aquí tenemos la pieza polar norte. Si podemos ilustrar aquí, vamos a ilustrar cómo va el campo, cómo iría el campo magnético. Iría de la pieza polar norte hacia la pieza polar sur. Ahí va el campo magnético. Ese campo magnético viene la mitad, retorna hacia la pieza polar norte por este lado, y la otra mitad por la parte inferior y vuelve a retornar a la pieza polar norte. Entonces aquí nos damos cuenta que la coraza también sirve como parte del circuito magnético del devanado de campo. Por eso dice aquí que sirve también como parte del circuito magnético del devanado de campo. Esto es la ilustración o el esquema que se maneja en su libro de servomecanismos. Utilicé otras figuras porque se me hacen más sencillas. Ya con estas figuras ya podemos analizar mejor esta. Tenemos aquí las piezas polares, la pieza polar norte, la pieza polar sur. Esta parte giratoria representa la armadura y estos arrollamientos en la armadura representan el devanado de armadura. Estos pequeños cuadros serían las escobillas. Observen cómo las escobillas aquí están ilustradas que se conectan directamente al devanado de armadura y no ilustran al conmutador. Porque pues es cierto, el conmutador hace contacto directo con el devanado de armadura. Entonces, para evitar ser más enredado los esquemas o los dibujos, evitamos ilustrar el conmutador y lo ilustramos como si la escobilla hiciera contacto directo sobre el devanado de armadura. Y ya la salida de la escobilla va directo hacia la carga. Entonces, aquí es importante resaltar, vamos a resaltar que esto que tenemos aquí representa al devanado de campo. Observen cómo el devanado de campo está conectado en serie. Aquí viene el devanado de campo y observemos cómo está conectado en serie. Y aquí tenemos el negativo y el positivo.
estos van conectados a la excitatriz. Acuérdense que la excitatriz es quien energiza a los devanados de campo y proporcionan la corriente de excitación, porque las piezas polares son electroimanes y nos proporcionan el campo magnético principal. Y después tenemos pues la salida, el negativo y el positivo de nuestro generador. Y aquí está la carga, y esa va a ser la salida de nuestro generador. Y recordemos que el generador va a ser girado o movido por la máquina motriz, que la máquina motriz va a ser una cascada, el aire, un motor de combustión interna, cualquier máquina que nos proporcione este movimiento mecánico. El video lo vamos a dejar hasta ahí porque no quiero que sea demasiado largo. El próximo video ya vamos a hablar acerca de la curva de saturación de los generadores. Y pues repasen el video, véanlo varias veces para que se familiaricen con todo lo que es la estructura del generador y sobre todo con el fenómeno de la reacción de armadura. Hasta luego.